sea que lo que nos aporta la genética y la epigenética es justamente que uno puede tener una alteración a nivel del ADN, pero después va a depender del ambiente, del entorno, de si vamos a expresar esa mutación o no. En este caso, si vemos el dibujo, si una persona tiene una predisposición que puede ser o hereditaria, en este momento puede ser una persona que nació con una alteración en el ADN de forma hereditaria y que tiene una predisposición a tener una enfermedad, no quiere decir que 100% seguro esa persona va a tener esa enfermedad. Esto ahora es está muy en los medios, ¿no? Con el tema de Angelina Jolie y la alteración del BRCA1, que es uno de los oncogenes que predispone al cáncer de mama. Entonces, el tema es que uno puede tener una predisposición genética o puede tener una alteración, una mutación en los genes por alguna de las causas que vimos antes, por cómo vivimos, pero eso no quiere decir que ese gen se va a desarrollar. Va a depender de cómo vivamos, de cómo vivamos, nuestros hábitos, y eso cómo va a influenciar en nuestro sistema inmune y si ese sistema inmune va a poder controlar o no esas células o hacerlas desaparecer o no. Entonces una persona que tiene una predisposición a tener alguna enfermedad, si se mantiene activo, saludable, comiendo sano, haciendo ejercicio, mejorando la forma en que se vincula o teniendo buen tipo de vínculos, va a desarrollar un fenotipo saludable, como se ve acá en la derecha de esta, bueno, en la izquierda para ustedes, de esta figura. Ahora, si esa misma persona con la misma alteración genética hace una vida de hábitos no saludables, comiendo mal, con estrés, bueno, fumando, teniendo vínculos conflictivos a repetición, bueno, esa persona va a desarrollar un fenotipo, como vemos, ahí se ve claramente un fenotipo no saludable, bueno, en este caso es más gordito, más no saludable. Bueno, esto ya la psiconeuroinmunología lo ha demostrado muy claramente, que ese grupo de células que empiezan a crecer descontroladamente, según la reacción, la respuesta inmune que el cuerpo genere, va a hacer que ese cáncer siga creciendo o no. En el caso del medio, lo que vemos es que si el organismo reacciona, porque es un organismo, por ejemplo, que viene de una persona que viene con un estrés crónico y ante un grupo de células que empiezan a crecer descontroladamente, monta una respuesta de inflamación y de formación de nuevos vasos, lo que se llama una respuesta inflamatoria, lo que comúnmente conocemos como respuesta inflamatoria, por eso se habla de la dieta inflamatoria, ¿no? Si estamos en ese estado de inflamación, vamos a favorecer que ese cáncer se asiente y crezca rápidamente. Si por el contrario, como vemos acá a la izquierda, tenemos un sistema inmune que trabaja más o menos bien, va a producir otro tipo de inflamación, como vemos inflamación ahí está en otro color para significar que no es que el organismo no monta una respuesta inflamatoria, es que es otro tipo de respuesta inflamatoria, va a hacer que ese cáncer sea controlado. Y en el mejor de los casos, y es lo que nos pasa todo el tiempo y durante muchísimos años, mientras estamos saludables, es que el sistema inmune monta una respuesta inflamatoria, que acá la puse en verde, con citoquinas y linfocitos T, que son capaces de neutralizar esas células cancerosas y detener la formación de nuevos vasos, y entonces el cáncer desaparece. Entonces la pregunta, ¿el cáncer de qué depende? ¿De esas células que se mutaron por el cigarrillo, por comer mal, o de la respuesta inmune que el cuerpo pueda montar frente a la presencia de esas células? ¿O de ambas cosas? Hablé de este sistema inmune que no podía montar una respuesta adecuada. Quiero
adentrarme un poquitito en eso. La teoría del estrés nos muestra cómo frente a un estresor, si podemos montar una respuesta, responder a ese estresor y después tener un momento de relajación y de recuperación, estamos listos para cuando viene otro estresor poder de nuevo responder con una respuesta adecuada y poder suprimir, digamos, ese estresor. El problema es cuando apretamos ese botón de emergencia, ese estresor repetidamente y no nos damos el tiempo de poder recuperarnos antes de que venga el próximo estresor. Es ahí donde se va acumulando lo que se llama esa carga alostática, ¿no? de todo eso que vamos acumulando, que no podemos volver a un sistema, a un nivel de equilibrio antes del próximo estresor, y vamos acumulando esa carga alostática que se traduce en una vulnerabilidad para la enfermedad. Esto se ve muy claramente en lo que es el síndrome metabólico. Para los que están familiarizados con el síndrome metabólico, es ese síndrome que antes pensábamos que eran diferentes. Una persona podía desarrollar diabetes o presión alta, hipertensión o enfermedad cardiovascular, y ahora vemos cómo es un continuum que se va dando por una acumulación de carga alostática. Una persona que empieza a ganar peso, a tener resistencia a la insulina, hiperglucemia, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, bueno, y termina con un infarto o con un accidente cerebrovascular. Es como un continuum que se va dando. A mí siempre me divierte pensar en este ejemplo, porque digo, cómo la medicina, como hemos clasificado todo, una persona que tiene este síndrome, que se va dando como un continuum, en realidad tiene que ir al endocrinólogo para la diabetes, al clínico, digamos, para la presión arterial. Cuando se complica un poco, tiene que ir al cardiólogo para el tema. O sea que va a 3, 4 médicos diferentes para un síndrome que es uno solo,